Denia. Del esplendor romano de Dianium al florecimiento andalusí de Danilla. Es una de las ciudades más ricas en testimonios arqueológicos de la costa mediterránea española. Con una ubicación estratégica a los pies del Mongo y puerto natural geográfico custodiado por su imponente castillo, su crónica se desarrolla desde la prehistoria más temprana. En cada rincón resuena la herencia de las diferentes civilizaciones que dejaron su impronta en el territorio y en quienes lo habitan. Acompáñanos en un recorrido histórico por los hitos arqueológicos más relevantes para comprender cómo Denia ha sido un enclave estratégico de comercio e intercambios durante milenios. Denia, arqueología y museo. Mucho antes de que existiera Denia como la ciudad que es hoy, este paraje al borde del Mediterráneo ya estaba habitado. En su territorio se asentaron las primeras comunidades humanas prehistóricas. Los vestigios más antiguos se remontan al Paleolítico. Aprovechando su abrigo natural y la abundancia de recursos, grupos de cazadores y recolectores se instalaron en cuevas y abrigos, donde en ocasiones manifestaron sus inquietudes espirituales y artísticas. De este periodo destaca la Cueva de la Cachupa, un santuario de arte rupestre levantino que data de unos 7000 años de antigüedad. Allí, en un complejo panel, sobresalen figuras humanas, masculinas y femeninas, que interactúan en un entorno natural poblado por cabras y ciervos. Estas representaciones son una muestra de la vida simbólica y ritual de las comunidades prehistóricas que habitaron la zona. Denia y su comarca natural es uno de los territorios con más muestras de arte rupestre en tierras valencianas. A lo largo de la Edad del Bronce se consolidaron poblados estables en altura. Fortificaciones, cerámicas y metalurgia marcaron una nueva etapa en la organización social y en el control del territorio. Los primeros asentamientos íberos se remontan al siglo VII antes de nuestra era, con poblados en el Mongo, ocupando zonas elevadas, laderas y cumbres del macizo. Un yacimiento clave para entender la vida cotidiana, la economía y la espiritualidad de los íberos en Denia es el Al de Benimaquia. A unos 200 metros de altitud, dominando el mar y la llanura agrícola, su posición permitía controlar el territorio, obtener protección defensiva y vigilar rutas terrestres y marítimas. Considerado un hito en la arqueología de la vitivinicultura antigua y uno de los primeros testimonios en la península ibérica, son muy relevantes los lagares donde se prensaba la uva, las ánforas para comercio del vino, así como restos de semillas de vid.
fue un centro pionero en la elaboración de vino, que ha proporcionado una arquitectura defensiva monumental y las primeras cerámicas a torno. El més important, a lo millor, és la presència d'aixòs cubs per a l'elaboració de vi, a través dels quals no n'hi ha cap dubte que es tracta d'un centre productor de vi. Representa el origen de la producción de vino antes que Roma popularizara su comercio y consumo. Entre los siglos II y I a.C., Roma incorporó el territorio dianense a su imperio. A través de su puerto, se convierte en centro de recepción y distribución de productos procedentes de los grandes centros itálicos. Vinos de la Campania, lucernas y morteros centroitálicos, y vajillas de Etruria. La ciudad se transformó en un punto estratégico dentro del comercio marítimo de Roma. El Portus de Diànium té la seva raó de ser en l'existència d'un port natural. Aleshores, des d'època republicana, potser del segle II abans de l'era, és un centre d'aplec i redistribució de productes, sobretot de fabricació itàlica. Dianium, como se denomina a Denia en esta época, es una ciudad pequeña de unas 10 hectáreas. Ya en época de Augusto, el núcleo urbano recibe el estatus de municipium, momento a partir del cual la ciudad experimenta un proceso de monumentalización conocido a través de la epigrafía honorífica. Se conoce bien su portus. Más de 14 edificios de carácter comercial se organizan entre la playa y una serie de canales, embarcaderos y muelles. A mediados del siglo II, proliferan las necrópolis de inhumación, que se prolongan hasta entrado el siglo VI. En els primers anys del segle I, Diànium es consolida com a un municipi, perquè rep l'estatut ja en època d'August, possiblement, i es consolida en un territori que estructura i vertebra a través de les vilae i a través d'una sèrie de vies de comunicació que posen en relació Diànium a la via Augusta, en Valentia al nord i en Lucentum i Alone al sud. Destaca la villa de la Almadraba, en actividad entre los años 50 y 275, que contaba con una notable dotación de infraestructuras y hornos para la elaboración de envases cerámicos destinados a la comercialización de vino y aceite. En ella se han hallado un amplio y rico repertorio de cerámicas de mesa y despensa, junto con materiales para la construcción de tejas y ladrillos de diversas tipologías y dimensiones. Tras el periodo romano, con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, Dianium pasó a denominarse Danilla. La ciudad vivió un profundo proceso de transformación integrada en Al-Ándalus, nombre que en época islámica se le da a la parte de la península ibérica ocupada por los musulmanes. Con el poderoso Mujahid, Danilla pasó a ser capital de la Taifa o Reino de Denia, surgido como estado fuerte e independiente tras la desintegración del Califato de Córdoba a principios del siglo XI. Se convirtió en el centro de un extenso dominio mediterráneo que incluía las Baleares y, de manera efímera, Cerdeña. Se construyó el castillo, una compleja fortaleza con murallas y torres que extiende sus brazos hasta el mar, con una inexpugnable alcazaba.
Más de 40 años de arqueología urbana han puesto al descubierto una densa trama fortificada, en la que destacan barrios de propósito mercantil con más de 16 edificios comerciales y tiendas, Fanadik y Hanat. Completan el esquema urbano atarazanas, arrabales, centros de producción cerámica y cementerios. En 1244, las tropas de Jaime I conquistaron Denia y la ciudad cayó bajo dominio de la Corona de Aragón, iniciando una nueva etapa histórica y un profundo y lento proceso de repoblación. Con la conquista, la medina se abandona y se constituye una plaza militar en la vertiente meridional del castillo, donde en 1308 Jaime II fundaría de nueva planta la villa de Denia. La villa presenta una estructura urbana accidentada, adaptada a la topografía. Mientras, la mitad occidental de la antigua Medina se transforma en un pujante arrabal amurallado que aloja las principales instituciones y acoge suntuosas casas que exhiben bellos arcos de medio punto. En el año 1612, Felipe III concedió a Denia el título de ciudad, un privilegio otorgado para honrar al duque de Lerma, quinto marqués de Denia y hombre de máxima confianza del monarca. Va ser el privat del rei, en la qual cosa va aconseguir de Felip III, de principi 3 visites reials a la nostra ciutat i després va aconseguir que el port de Dénia es convertirà en centre d'expulsió dels moriscos de València, que es convertirà a base de galeres i finalment el 1612 Dénia rep de mans de Felip III el títol de ciutat. El siglo XVII pondría de manifiesto la importancia del puerto como base naval mediterránea. Tras la Guerra del Francés, a lo largo del siglo XIX, Denia se consolidó como un centro productor y exportador de pasa, que monopolizaba el envío de la producción comarcal. La pansa, como se conoce en valenciano, consiguió un gran prestigio en los mercados internacionales. Su auge fue tan decisivo que se convirtió en el motor de la transformación económica, social y paisajística que marcó la evolución moderna de Denia. Ya en el siglo XX, la plaga de la filoxera en las cepas de la zona provocó una severa crisis que la ciudad afrontó con el despliegue de una exitosa industria del juguete y una larga y compleja modernización del puerto. Entre 1904 y 1960, la urbe fue un referente nacional en la fabricación de juguetes, exportando a toda España e incluso al extranjero. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la actividad juguetera decayó en los años 60 del siglo pasado. El devenir de su industria juguetera queda patente en su actual Museo del Juguete. Denia no solo relata su pasado en yacimientos y murallas. Como microcosmos de su historia mediterránea, dispone de una serie de museos que son los guardianes de la memoria de la ciudad. El Museo Arqueológico, el Museo Etnológico, el Museo del Mar
o el centro de interpretación de la ciudad, en la cima del castillo, completan los espacios dedicados a la evolución histórica de la urbe, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Denia, ciudad peinada por el viento, moldeada por el mar, labrada por milenios de historia. Hoy, la huella de sus civilizaciones, de su pasado histórico, permanece viva en su castillo, sus yacimientos y sus museos. Denia es, en esencia, la síntesis de todas sus historias, la herencia viva de cada uno de sus tiempos. El legado arqueológico de Denia no es solo un recuerdo del pasado, es la voz de quienes caminaron estas tierras antes que nosotros. Denia, arqueología y museo.